¿Qué está pasando en nuestro país? Nos estamos olvidando de los casos de violencia machista, no le estamos dando tanta importancia en los medios de comunicación. Hay un repunte, sin embargo, en situaciones de alarma y de confinamiento. Son muchos interrogantes que hoy planteamos al experto Miguel Lorente, que nos acompaña precisamente esta tarde. Señor Lorente, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. En situaciones de confinamiento y de aislamiento, esta situación de violencia machista puede empeorar de forma notable. ¿Cómo estamos en España ahora mismo? Bueno, tenemos referencias directas a través de las llamadas al 016 y también con la referencia de las denuncias, ¿no? En general, cuando es una situación de confinamiento, hay estudios internacionales que demuestran circunstancias similares ante grandes catástrofes, como el tsunami de Japón, los incendios de Australia o algunos terremotos, donde los estudios revelan que se produce un incremento de la violencia de género, tanto la violencia de género existente con anterioridad al problema del confinamiento, de la limitación de la movilidad, como en parejas que no ejercían, es decir, agresores que no ejercían la violencia de género, pero que a partir de ese confinamiento empiezan a desarrollarla. Y lo hacen en la peor de las circunstancias y de la peor de las maneras, ¿no? Porque esa violencia esporádica, puntual que se produce donde hay una situación de movilidad, en este caso el confinamiento lo que facilita es la aparición de todas las formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, que la OMS nos dice que aparece y se produce en el 45% de las parejas donde hay maltrato. Pues en estas circunstancias esa violencia sexual aumenta en frecuencia y aumenta en intensidad, algo que también está relacionado, como estamos viendo, con el mayor consumo de pornografía, que ha aumentado un 80%. Es decir, que son una serie de factores que se retroalimentan y que además se amparan en esa limitación material del confinamiento y la sensación, la percepción de impunidad que tienen los agresores. Claro, desde luego somos una comunidad, ¿no? Una sociedad que en algunos momentos estamos actuando como tal, unidos y unidas. En este caso, ¿cuál sería el llamamiento a la sociedad ante una duda o posibilidad, por ejemplo, en nuestro vecindario, en nuestro entorno, de ser conocedoras o conocedores de un caso supuesto de violencia machista? ¿Cómo debe actuar la sociedad? ¿Más unida que nunca, quizá en estos tiempos difíciles, más todavía para las mujeres? Sí, sin duda. Es decir, lo sorprendente es que después de miles de años de esta situación, donde el confinamiento es nuevo, pero la violencia de género es histórica, pues que tengamos que seguir haciendo ese tipo de llamadas a la implicación, a la acción de las personas cercanas, de los entornos, bien sean vecindarios o bien sean familiares o amistades, ¿no? El 80% de las mujeres que sufren violencia aún en nuestros días no denuncia esa violencia. Y eso significa que un gran porcentaje de ellas continúan en una violencia creciente, por definición, que termina en el homicidio. También sabemos que las mujeres asesinadas, prácticamente en cifras similares, 75-80%, nunca habían denunciado. Luego, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que hacer entender es que el no hacer algo para actuar contra la violencia de género, para ayudar a la persona, a la mujer cercana que está en nuestro entorno, es hacer algo para que continúe la violencia de género. No hay neutralidad. No hay una situación intermedia. O se hace algo para acabar con la violencia de género o se está haciendo a través de la pasividad, de la distancia, del silencio, para que el agresor siga con su impunidad y siga ejerciendo la violencia de género. Y en estas circunstancias, que como hemos apuntado, la situación es mucho más grave, puesto que la limitación no solo es bajo el control, la amenaza, el sometimiento, sino que además hay una barrera física, como es la del confinamiento, como es la percepción de que es más difícil romper la relación, poner una denuncia en estas circunstancias, pues necesitamos un paso más, necesitamos un compromiso extra para poder ayudar a las mujeres que están sufriendo y viviendo todos los días, a todas horas, la violencia contra las mujeres. No son solo las agresiones, es la sensación de amenaza, de control, de intimidación que ejerce el agresor solo con su presencia. Claro. Miguel, a mí me da la impresión de que hablamos menos de los casos de violencia de género, que con todo lo que tenemos con la pandemia parece que no ha pasado precisamente a primer lugar, ¿no? Y las situaciones, desde luego, se cuentan, qué duda cabe, pues a decenas, podríamos decir, ¿no? en nuestro país. ¿Qué reclama también de los medios de comunicación, de la actuación general en relación con toda esta serie de casos? ¿Y qué percepción cree que tiene la sociedad acerca de este problema, ¿no? Porque es una pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia actual teníamos ya esta lacra social y esta pandemia.
Sí, de hecho, Margaret Chan, que era la directora general de la Organización Mundial de la Salud en 2013, cuando se presentó el último informe global, dijo literalmente que la violencia de género es un problema de salud con dimensiones epidémicas. Es decir, la única diferencia que tiene la violencia de género respecto a una epidemia o una pandemia no es el número de casos ni, digamos, el nivel de afectación a nivel territorial, ¿no? Porque afecta a cualquier lugar del planeta. La diferencia es que mientras que una pandemia y una epidemia evolucionan mucho en muy poco tiempo, la violencia de género sigue evolucionando históricamente. Es ese ritmo lento el que tiene a la sociedad ajena a esa realidad tan grave, ¿no? De hecho, el último informe mundial de homicidios que elabora la ONU, Naciones Unidas, ha revelado que hay un incremento, se presentó hace unos meses, y ha habido un incremento del 14,6% de los femicidios a nivel mundial, ¿no? Es que hoy se mata a más mujeres que se mataba hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la situación, la percepción que tiene la sociedad en gran medida, como apuntabas, es la que los medios de comunicación transmiten, porque no hay un contacto directo en muchos casos con la violencia de género. Claro, ¿Cuál es es el problema? Que... Pues, sí, siga así, Miguel. Siga adelante, sí. No, decía que el problema es que en los medios de comunicación suele salir solo la violencia más grave. El homicidio, la violación, el homicidio cuando es especialmente grave, la violación cuando es grupal, pues no saben todas las violaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay la percepción en la sociedad de que no existe la violencia de género y que solo de vez en cuando se produce un caso especialmente grave. Ante esa realidad, los mitos que hay alrededor de esta violencia, como que es un problema del alcohol, de las drogas, del trastorno mental, de determinadas enfermedades, pues se justifican pensando que la inmensa la mayoría de la población, la mayoría de las circunstancias son ajenas a la realidad de la violencia, y solo aparecen casos especialmente graves que se justifican bajo estos mitos, ¿no? Yo creo que, como apuntabas, es muy importante hablar de una manera continuada, de una manera, digamos, contextualizada lo que es la violencia, lo que significa ese dominio, ese control, esa amenaza hacia las mujeres, y luego, por supuesto, hablar de los casos más graves. Y las circunstancias del confinamiento, todo eso lo incrementa, porque lo que estamos viviendo ahora mismo es una especie de olla a presión, ¿no? Porque hay muchísima más violencia de una manera más continuada y con una percepción de control por parte del agresor y de impunidad. Cuando eso desaparezca, y va a desaparecer conforme vayamos rompiendo el confinamiento, pues la percepción de que ha perdido el control se traduce en riesgo, como todos los estudios indican, ¿no? Y ese incremento del riesgo se puede traducir en un mayor número de agresiones graves o de homicidios. Por lo tanto, tenemos que estar también preparando la salida de la violencia de género para poder proteger adecuadamente a las mujeres. Exacto, ¿no? Precisamente veremos de algún modo fases también en este sentido, ¿no? El miedo posterior, el miedo durante, el previo y, bueno, pues, y el miedo, en definitiva, ¿no, profesor Lorente? Ese control coercitivo, ¿no?, que es una de las tácticas del maltratador en tiempos de aislamiento, pues la puede ejercer con más impunidad, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Lorente, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte y cariñoso saludo desde el norte hacia el sur, hacia la Universidad de Granada, donde se encuentra. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.